En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio en la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente me dirán: médico, cúrate a ti mismo. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Estas palabras que Jesús dice en el Evangelio que acabamos de escuchar son muy significativas en el contexto histórico, en el contexto regional y también en la realidad actual. Jesús va a su pueblo, donde creció, donde vivió su infancia, su adolescencia, su juventud, sus primeros años de juventud. Y donde podemos decir que prácticamente lo conocían, sabían quién era su familia, cómo se comportaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ante esta realidad, Jesús ha salido de su tierra hace ya un poco de tiempo. Y en su ministerio, en su vida pública, ha realizado prodigios y demás cuando ya vuelve finalmente a su tierra, como dice San Lucas en el Evangelio, al lugar donde se había criado. En este lugar, cuando va a la sinagoga como es su costumbre, se le da el libro del profeta Isaías, donde encuentra este bello pasaje, esta profecía de Isaías que habla sobre el elegido de Dios, quien ha sido enviado para proclamar la buena nueva, para anunciar el año de gracia, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, una realidad es palpable. No todos quieren escuchar ese mensaje. Y ese es podemos decirlo así, el reclamo que Jesús hace. Que los de la tierra del profeta siempre son los primeros que le rechazan. Estaban todos atentos, se habían reunido porque habían oído hablar de los prodigios, maravillas que había hecho en otros lugares. Cafarnaúm, ciudad cercana, concretamente. Y querían ver si allí hacía los mismos prodigios que habían oído que realizaba. Sin embargo, esa no es la misión del Mesías. El Mesías no viene a hacer milagritos nomás por hacerlos. Viene a actuar
viene a anunciar la buena nueva y viene a traer la salvación para todos aquellos que esperan con alegría el mensaje de salvación. Tristemente, muchas veces en nuestra vida, nosotros no esperamos ese mensaje. Nosotros no queremos escuchar ese mensaje. Queremos solamente escuchar lo que nos agrade, lo que nos convenga, cuando no debe de ser así en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de saber escuchar su voz, de saber escuchar su palabra y de buscar ponerla en práctica para que así podamos ser testigos de sus maravillas. Maravillas que no se dan solamente en beneficio nuestro, sino que se dan concretamente y sobre todo en beneficio de nuestros hermanos, para que así podamos cumplir con nuestra misión y seamos en el mundo esos testigos que el Señor nos llama a ser en la vida. Así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.